y después empieza la votación obviamente por el Pleno. Pero lo primero que queremos conversar con ustedes es algo que tiene que ver con lo que veíamos y nos contaba Josefina, el tema de Arancibia. ¿Cómo tomaron finalmente, cómo se resuelve este conflicto? Hay distintas posturas al respecto. ¿Quién quiere empezar? Se abre la palabra. ¿Camila? Sí. Mira, creo que es importante poner esto en perspectiva de que se trata de un voto político relacionado a acuerdos internacionales. O sea, entiendo también que finalmente el día de hoy se diga que en el fondo no hay una posibilidad, ¿cierto?, de la Convención de vetar a alguien. Pero no obstante, si nos ponemos la perspectiva de las víctimas que han sufrido lamentablemente vulneración de los derechos humanos y en particular del derecho internacional, ¿cierto?, donde también se establece por una resolución que ha aprobado Chile, o sea, de la cual es Chile obviamente parte, al ser parte también de esta resolución que ha sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí se establece con claridad que el Estado de Chile tiene que ser capaz de establecer ciertas garantías para la no repetición de la victimización. Ya, es importante ese punto. Revictimización, lo plantea Camila, lo han planteado otras personas también. Carol, ¿cómo crees que se solucionó esto? Y si no se revictimizaba, si es que se ponía al excomandante en jefe de la Armada, el exedecán de Pinochet, frente a víctimas de la dictadura. Bueno, la verdad es que a mí me parece que se resolvió bien, se resolvió bien y que finalmente hubo bastante presión por parte de la ciudadanía. De hecho, si uno revisa incluso las declaraciones de muchos políticos, desde incluso el vicepresidente de la Convención, Gabriel Boric, bueno, y Sebastián Sichel, distintos candidatos se manifestaron en contra de esto. A mí no me parece que la presencia del almirante sea una revictimización, porque el almirante ha tenido una actitud muy respetuosa, ha tenido Ojo, que no es por su presente, es por su pasado que se habla de revictimización. Efectivamente, y él quiso ser parte de la Comisión de Derechos Humanos porque él siente que puede aportar en esa comisión, porque tuvo una visión de lo que pasó, fue parte también de la declaración que por primera vez desde la Armada se reconoce que existe una realidad innegable, por supuesto, y él siente que puede aportar. A mí no me parece cuando se señala que se debe dejar fuera porque puede ser un peligro para las víctimas, porque se dijo textual, que podría peligro ser en el sentido de revictimización. Camila dice que hay revictimización si esto hubiera pasado, Carol dice que no. Fernando. Mira, yo creo que lo primero que uno debería decir es que la presencia de Arancibia, del convencional Arancibia, en esa comisión en particular, yo creo que es una provocación de la bancada de Chile Vamos, o Vamos por Chile, etc. Es decir, el punto no es lo que el señor Arancibia piensa o siente que puede aportar en eso. Cada uno tiene derecho a pensar o sentir lo que quiera, por cierto. Pero el convencional Arancibia está en esa convención porque hubo 5, creo que eran, u 8, convencionales de Chile Vamos, que lo patrocinaron para estar ahí. Entonces no es una cuestión individual de él, es una decisión política de su bancada. Perdón, déjame que te acote un punto. Decía Paula Narváez en el debate ayer, provocación miserable. Bueno, por eso. Es que ¿te parece? La cuestión que tiene que ser evaluada no es si él, según lo que él ahora dice, va con la disposición de ayudar. También, yo no tengo por qué dudar lo que él dice ahora respecto de la disposición con la cual él va. Esa es una cuestión sobre la cual él tiene soberanía porque está dentro de su cabeza. Lo que nosotros debemos discutir y lo que está para el juicio público es el hecho de que la bancada de la derecha, entre todos sus 30 y no sé cuántos integrantes, haya decidido que él era la persona adecuada para formar parte de esa comisión. Y esa no es una responsabilidad de Arancibia, esa es una responsabilidad. O sea, esto sería como una provocación conjunta a tu juicio. Para que conteste Carol Baum, o sea, ¿es una provocación decidida entre toda la bancada? Bueno, supongo yo... Veamos qué dice Carol Baum. No, a ver, espérame. Yo supongo que la bancada discutió estas cuestiones, cómo nos vamos. Pero en todo caso, había una exigencia formal, que ahora exactamente no recuerdo si eran 8 o 5 patrocinios. Ya, pero da lo mismo el número. No, pero quiero decir, se entiende que no es uno. No basta la decisión de un individuo. Yo quiero ir a tal comisión. No es de por sí y ante sí requerida de patrocinio. No puede ser evaluada como la decisión de un individuo. Tiene que ser evaluada como la decisión de una bancada. Fernando, entonces, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, si es que cualquiera de los convencionales
convencionales podemos analizar el pasado y el actuar de todos los demás, y no es la ciudadanía la que lo eligió con los votos, sino que nosotros podemos decidir que, por ejemplo, a mí no me parece que por las declaraciones de Jorge Baradit haga declaraciones en defensa de las mujeres, por ejemplo, o que porque Hugo Gutiérrez fue procesado por tal cosa, yo no pueda participar en tal. O sea, vamos a ir decidiendo en grupos por cada uno de los convencionales a quién nos parece que participe o no en determinada comisión. A mí eso no me parece. A mí me parece que si el almirante quiso y un grupo decidió que él podía aportar en esa comisión con una mirada distinta, realmente distinta, efectivamente no tienen por qué el resto decidir quién va a estar ahí. El resto opina. El resto no decide. El resto hicieron un voto político pensando en evitar su participación. El resto, y supongo yo que tú nos vas a permitir ese derecho, ¿no? El resto tiene derecho a tener su opinión sobre el significado político de que esa persona haya sido designada por esa bancada en esa comisión. ¿Opinión? ¿O no podemos? ¿Está prohibido? No, absolutamente. Opinión nunca hemos evitado que alguien puede. Pero perdona, pero él lo que hacía era un veto que lo que quería era que no pudiese participar. O sea, buscaba producir un efecto. Camila, no me digas que era solamente una opinión, porque para eso se hace una declaración, un comunicado, un punto de prensa, no una votación. Vamos a dejar que Camila también opine. Camila, a tu juicio, ¿fue una provocación conjunta de la bancada de Chile Vamos? Para que, bueno, como está al lado, se lo puedes decir a Carol. No, bueno, es evidente y creo que hay algo que es importante aclarar. Una cosa son las opiniones, ¿cierto? Que de pasada fueron horribles, ciertas opiniones del pasado, ¿cierto? Respecto de agarrar un fusil y ir a matar comunistas, o sea, una cuestión horrorosa. Pero esto no va más allá de simplemente un pensamiento, porque tú quizás, Carol, puedes tener un pensamiento distinto a nosotros, quizás, no sé, pudiste tener algún acercamiento, ¿no? Según tu pensamiento político, de si estuvo bien o estuvo mal la dictadura de Pinochet, pero acá no tiene que ver con opiniones, tiene que ver con el rol que él jugó en la dictadura militar, el rol de edecán. Y ese rol finalmente termina siendo una revictimización para las familias, para personas, sobre todo familiares de detenidos desaparecidos que durante todas estas décadas no han podido ni siquiera reconocer sus cuerpos, no han tenido acceso a sus cuerpos. Y es una persona que participó y tuvo un rol directo en la dictadura militar. Entonces no estamos hablando solamente de opiniones políticas, pese a que yo también estoy totalmente de acuerdo de que esto se trata de una provocación quizás conjunta, pero quiero ir más allá y que tiene que ver que el rol, dice. Él tuvo un rol concreto y eso es lo que finalmente deriva en un voto político y que no es lo mismo que si Carol o cualquier persona de Chile Vamos participa de la comisión. ¿Cómo respondes, para ir a otro tema antes de irnos a la pausa, cómo responde Carol? Siempre damos la oportunidad a quien es interpelado que responda, no una opinión, sino un rol que jugó Arancibia como revictimización. Yo creo que tenemos que reconocer que hoy día primó la cordura, que la sociedad civil lo manifestó mediante redes sociales, que el presidente Lagos y muchos otros señalaron que esto era un error, querer vetar a alguien que fue elegido democráticamente, y me parece muy bien que mediante el diálogo y la conversación que se dio hoy día haya primado la cordura y no se haya dejado fuera al almirante Arancibia.